Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo y directo en este primer conversatorio de la temporada 2025 de Talento Digital con Adalid. Un gusto saludarles. Soy Adriana Pérez Gilson y estaré acompañándoles en el monitoreo de este conversatorio. Sean todas y todos, cada uno de ustedes, bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias además por la espera. Estaba, Andrés preguntando que se había comenzado. No, Andrés, acabamos de comenzar. Efectivamente, como dijo Pablo, estábamos atendiendo unos detalles de último minuto que se nos habían presentado, pero bueno, ya estamos aquí, así que muchas gracias. En primera instancia, por sumarse a esta transmisión que está hecha o está diseñada por y para ustedes, nuestros bootcampers de DevOps, y también por conectarse entonces y estar aquí en esta transmisión. A ver, veo a Pablo y a Andrés activos en el chat. Les voy a contar cómo va a ser la dinámica. A quienes no han estado antes en este tipo de transmisiones con Adalid, les cuento que la idea es que este sea un espacio de confianza, que podamos conversar, que ustedes puedan aprovechar de hacer consultas, de aclarar dudas con respecto a la materia que hoy nos convoca, que es Fundamentos DevOps. Así que siéntanse en confianza de comentar en el chat, de hacer sus consultas, que el equipo que está tras batidores las va a tomar y las vamos entonces a estar compartiendo en vivo con nuestros ponentes de hoy. Hola, Carlos, bienvenido. A ver, ¿quién más está conectado por allí? Que nos salude en el chat y haga acto de presencia. Hola, hola. Muy bien. Entonces vamos a comenzar mientras ustedes terminan aquí de conectarse. Y ya dicho entonces las palabras de bienvenida. Buenos días, Cristian. Gracias por estar aquí. Buenos días, Miguel. Bienvenido. Buenos días, Ivana. Bienvenida a este conversatorio Introducción a la Cultura DevOps. Como había comentado, el primero de esta temporada 2025 de Talento Digital. Nos complace enormemente generar estos espacios de compartir conocimientos y que podamos entonces profundizar o aclarar otras consultas o dudas con respecto a los contenidos que están viendo en su día a día en las clases de DevOps. Así que bueno, les comento entonces, esta primera instancia es un conversatorio, vamos a tener a dos de nuestros potentes relatores, especialistas, amigos de la casa, que con mucha nobleza vienen a compartir su tiempo y su conocimiento en la materia, así que la invitación es que aprovechen al máximo este ratito que vamos a estar compartiendo aquí con ellos. Y la idea entonces, como les dije anteriormente, este espacio es por y para ustedes. La idea es que aprovechen y puedan hacer sus consultas y sus preguntas allí en el chat, ¿vale? Nosotros vamos a darle la bienvenida a nuestros ponentes, los vamos a presentar, a muchos de ustedes ya los conocen, otros va a ser la primera vez que los vean, pero la intención entonces es que podamos generar este ping-pong con preguntas y respuestas con cada uno de ellos. Así que se los voy a presentar entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que hemos venido, ¿sí? A este primer conversatorio de introducción a la cultura DevOps. Y internamente les cuento el chiste interno. Yo dije, este es el conversatorio de los Brian. Y vamos a tener a dos de nuestros ponentes y comparten además de mucha experiencia y como le dije, esta buena onda y disposición de compartir sus conocimientos. También comparten sus nombres con ciertas variaciones de escritura nomás, pero que a nivel de pronunciación nos suenan casi igual. Así que voy a recibir al primero de ellos. Se trata de Brian Guzmán. Él es ingeniero en computación informática y tiene un magíster en administración y gestión de empresas. Es gestor de proyectos informáticos y docentes, bloguero, aficionado y muy, como les dije, noble en compartir lo que sabe. Así que permítame dar la bienvenida aquí al escenario y darle un aplauso virtual. Hola, Brian Guzmán. Hola Bienvenido, muchas gracias Adriana. por estar aquí. Hola Adriana, un gusto estar acá nuevamente contigo en esta sesión de conversación amena con mi casi tocayo Brian. Así es, muchas gracias, Brian. Siempre es un placer coincidir contigo en este tipo de eventos. Así que bueno, con el primero Brian en el escenario, vamos a recibir entonces ahora a nuestro segundo oponente. Se trata de Brian Díaz C. Él es desarrollador full stack enfocado en Ruby, en Python y JavaScript, especializado en llevar aplicaciones desde la idea hasta el lanzamiento en producción. También es creador de contenido. Bueno, los dos comparten, además de casi el nombre, son creadores de contenido, docentes en la materia y parte de nuestro staff de relatores. Así que vamos a recibir ahora con un aplauso a
Brian Díaz C. Aquí. Brian, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. No te Yo no te estoy oyes, escuchando, Brian. no Brian, te pero oyes, ajá, Ryan. ¿Ya? ¿verdad? ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Ya, Ahora sí. listo. Muchas gracias a todos por la bienvenida. Espero tengamos un excelente día, lo tengan todos y puedan aprender muchas cosas. Pregunta que tengan, háganlo. La ventaja es que tanto Brian Guzmán como yo, digamos, tenemos cierta experiencia en esto. Entonces, dudas que tengan, vean, sáquenlas todas de una. Así es, aprovechen al máximo que las tenemos aquí en vivo y directo, en total disposición para todas y todos ustedes si están conectados en este conversatorio. Como les comenté, la intención es que ustedes puedan hacer consultas y preguntas y que cada uno desde este perfil compartido, pero además desde sus experiencias personales y particulares, puedan entonces el, aclarar consultas, esclarecer conceptos, principios claves que les permitan a ustedes avanzar en el dominio de fundamentos DevOps y también avanzar en el contenido de los bootcamps, del bootcamp que hoy día están cursando. Así que bueno, dijo Carlos, aplausos en MP3. Gracias, Carlos. Muy bien, vamos entonces a comenzar acá esta conversación y para ello les voy a hacer una pregunta inicial mientras entonces se van activando nuestros bootcampers en el chat, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Este conversatorio se llama Introducción a la cultura DevOps y según ustedes, su experiencia, chicos, ¿cuáles serían esos 3 principios claves? Creo que perdimos a Brian Díaz, ¿verdad? Brian, ¿me confirmas? Sí. Brian Guzmán, ¿me confirmas que no, yo no lo veo? ¿Tú tampoco lo ves? No, yo tampoco lo veo. Ah, pero aquí volvió. Cosas que pasan, esos son los impases que pasan cuando estamos en vivo y directo. Aquí Di clic en el Brian mouse Díaz. sin querer. Sí, no digo cosas que pasan, ¿qué cosas? Muy bien, les decía entonces, vamos a comenzar. Yo voy a hacer las preguntas y vamos a ir aquí haciendo el ping-pong con ustedes, chicos, para que cada uno pueda responderla y para empezar a dinamizar este conversatorio y que nuestros bootcampers se empiecen a animar aquí en el chat. Les quería entonces preguntar, considerando que este bootcamp se llama Introducción a la cultura DevOps, ¿cuáles consideran, según su experiencia, esos 3 principios fundamentales, esas 3 bases claves para adentrarse y empaparse de lo que es la cultura DevOps? ¿Bien? ¿Quién quiere comenzar? ¿O les digo yo? Sí. Empecemos con Brian Díaz, ¿vale? Brian Díaz, sí, me parece bien. Yo el primer consejo que doy es planificación. O sea, no empiecen a ejecutar sobre la marcha. Una de las cosas que suele pasar, por ejemplo, en los equipos de desarrollo, es que lo primero que van haciendo, o cuando se es freelance, cuando se está empezando, es, venga proyecto, ejecuto proyecto. Lo primero es planificar. Ya con eso tú planificas no solamente el modelo de negocio del proyecto o sus funcionalidades, sino también la infraestructura y la arquitectura que va a ir detrás. Eso es como uno. Otro allí, para mí ese es como el pilar, en mi caso. No sé, Brian. No, para mí el pilar es la agilidad. Que la empresa sea, los equipos, más que las empresas como tal, a mi juicio, son los equipos de las empresas, que tenga adecuadamente una cultura de agilidad. Para mí ese es el cimiento luego para avanzar en el camino de DevOps. Aspectos como la transparencia, la colaboración, aspectos como el trabajo en equipo, la comunicación entre los distintos equipos también, para mí son los pilares fundamentales de instaurar una cultura DevOps dentro de las organizaciones. Muy bien. Aunque comparto lo que dice el colega, o sea, por supuesto, la planificación es un elemento crucial, ¿no? El no improvisar. Ahora, eso que dice Brian, para mí aplica en todo, ¿no? Cuando tenemos que escribir un trozo de código, planifícalo, piénsalo antes, que es algo muy difícil, ¿eh? Actualmente con los desarrolladores, los que somos old school, los que programamos los que programamos en COBOL,
¿vale? Teníamos que pensar antes de escribir el código. De hecho, pensábamos en pseudocódigo, ¿no? Lo escribíamos a mano. Entonces, hoy en día los chicos escriben, prueban, se rompe. Corrigen, se rompe. Corrigen, se rompe. Hasta que muchas veces sin saber cómo, lo corrigen y pasan a la siguiente tarea. Entonces, ahí hay un tema de falta de planificación. Sí. Yo por Bien. eso siempre les digo, una libretica. Y en la libretica vayan diagramando o vayan haciendo el concepto. Porque de una se quieren volcar en código y pasan los chicharrones. Claro. Bien, chicos, ya hay, gracias a Fabián, Guillermo y Andrés que ya están activos aquí en el chat. Y Sí. iba a empezar con la primera pregunta, pero me parece que la última es más propicia para continuar con la conversación, porque Andrés pregunta y dice, oye, por favor, ¿podrían definir qué es cultura DevOps? Que es el nombre que le pusimos a este webinar. A ver, ¿qué se traen allí? ¿Cómo lo definirían o qué consideran ustedes al respecto, Brian Díaz? Lo que pasa es que, bueno, normalmente cuando uno busca DevOps, las personas se van únicamente por digamos, los programas, las tecnologías que se usan. Pero cuando se habla de que DevOps es una cultura, es que no solamente afecta a un área de la organización, sino que se debe implementar en todo el proceso. Tal cual como nombramos ahorita, digamos, las tres bases que por lo menos son importantes para nosotros, aquí sucede lo mismo. La cultura no es que solamente DevOps es Amazon Web Service, Google Cloud, CICD, sino establecer una serie de flujos de trabajo con los cuales internamente vamos a desarrollar uno o múltiples productos. Van a haber y van a existir una N cantidad de situaciones, siempre que escuchen N es muchos, van a existir una N cantidad de situaciones y digamos que pues la forma más práctica es tener claro que van a afectar todo el ciclo. No va a ser solamente una afectación a su área específica. Es como muy conceptual realmente, pero es que DevOps es una cultura, no es una serie de tecnologías. Gracias, Brian Díaz. Brian Guzmán, ¿qué agregarías tú al respecto? Efectivamente, y quiero también colgarme de lo que mencionó también Miguel Mariño en el chat, el agilismo, que es un término que me gusta como suena, ¿no? El agilismo es para mí, en términos DevOps, es la base, ¿no? Pero uno puede trabajar ágil en una célula en particular, digamos, y el resto de la organización trabajar con una métrica no ágil, ¿vale? Por lo general se comienza de esa forma a implementar la agilidad en una empresa. Tú partes en distintos equipos, lo vas aplicando hasta que este tema se ramifica y lo puedes integrar en toda la organización. Pero no en todas partes funciona, ¿vale? Y ese es el gran escollo que hay que sortear, digamos. No todo el mundo le ve sentido o en muchos lugares simplemente no obedece, digamos, ¿vale? No obedece a la estructura o a los objetivos organizacionales. Entonces, la agilidad, por supuesto que es un tema relevante, pero DevOps tiene una mirada un poco más holística, por decirlo de alguna forma. La agilidad está muy centrada en la etapa del desarrollo, en cambio DevOps involucra a otros actores, ¿ok? Sale del desarrollo de software y se empapa, digamos, o avanza hacia las operaciones TI. Y cuando hablamos de operaciones TI, estamos diciendo, oye, el producto, que en muchos lugares es lo que se vende, es lo que le entrega a la empresa sus ingresos, finalmente, tenemos que hacernos cargo de aquello, ¿vale? Va por ahí, a mi juicio, la figura. En consecuencia, es una cultura donde la agilidad es parte fundamental de dicha forma de hacer las cosas, ¿no? O sea,
y donde ¿cómo se llama? Aquellos conceptos que mencionaba hace un momento atrás, como la agilidad, perdón, la comunicación fluida, La transparencia, la colaboración. la integración del cliente en el proceso, etcétera. Bien. Así es. Gracias, Brian. Eso podría estar relacionado con lo que comenta Cristian, además, ¿no? Que Cristian comenta aquí y dice que lo que pasa es que su empresa, todos quieren ser ágiles, pero en recursos humanos se demoran hasta un año en contratar personal, por poner un ejemplo. Uno va a otras áreas y pasa lo mismo para una solicitud que puede demorar hasta un mes. Entonces, ¿cómo agilizamos toda la empresa? Tal vez pudiera tomarse como esto que decía Brian Guzmán de células. Algunas células trabajen con agilidad mientras los demás trabajen con normalidad. ¿Cómo podremos afrontar ese desafío que nos manifiesta Cristian? Se planifica, usando lo mismo que mencionaba Brian. Hay que planificar la implementación, no es algo que puedan hacer de manera espontánea o de manera improvisada, ¿vale? Uno tiene que planificar y definir cuáles son las métricas que vamos a medir para ir ajustando. Al ser esto un proceso, un cambio cultural en las organizaciones, no es algo que tú puedas asumir tampoco de manera improvisada. Tienes que planificar esto, tienes que capacitar, generar talleres, espacios de conversación y hacer sentido, digamos, a la organización respecto de la necesidad de estos cambios. Si la organización no está partiendo por los altos cargos, ¿no? Por quienes toman las decisiones, hasta la última persona que está en el escalafón jerárquico, tenerlo convencido, digamos, y evangelizado respecto de la necesidad de hacer estos cambios. Vale. A mí particularmente, yéndonos al caso de Cristian, a mí me tocó trabajar con una empresa que tenía unos problemas similares. Si a ti te toca asesorarlo, o sea, normalmente las empresas tienen un área que se llama calidad o mejora continua. ¿Cuál es el problema? Que una empresa mejora hasta donde los individuos dejen o quieran que mejore. Porque pasa algo y suena horrible lo que voy a decir, lo siento, pero ustedes están grandes. Hay un lema que se suele decir y es, no dañes la plaza. Es decir, si un proceso se demora un cierto tiempo determinado, no lo agilices, porque nos hace ir más rápido a todo. Eso pasa en las empresas. Normalmente nosotros en el área de tecnología tratamos de que todo vaya más rápido, pero no para todas las áreas les sirve eso. ¿Cómo puedes hacer tú que aceleren? Te toca con el dueño, pero no poner las quejas. La solución simple es la siguiente. Vean, escriban en el chat ahí quiénes de ustedes conducen o manejan un carro. ¿O les ha tocado conducir? A mí me ha tocado conducir. Uno dice que sí, pero ¿quiénes de ustedes se han saltado normas de tránsito o han visto gente que se salta normas de tránsito? Yo por ahora no, yo soy primíparo y me da hasta miedo, pero la gente solo aprende cuando le tocan el bolsillo. Cuando a ti te tocan el bolsillo, tú dejas de cometer infracciones. Yo lo he visto porque tengo amigos que siempre se saltaban semáforos hasta que los multaron. Lo mismo pasa en las empresas. Si tú hablas con la parte de dirección y le dices, mira, por ejemplo, en el caso de Cristian, este proceso de contratación que lleva un año, internamente en procesos nos está costando tanto, en poder avanzar en proyectos tanto, etcétera, etcétera. La plata mueve. Cuando tú le dices a la parte directiva que hay un proceso que se está demorando y que está reduciendo o incrementando la brecha de capital, vean, se toman las decisiones rápido y los dejan a ustedes ser partícipes. A mí eso es lo que me ha funcionado. Es feo al inicio porque hay un regaño de por medio y a veces hasta despidos, pero es la única forma. Ahí sí soy un poquito radical en ese punto. Lo siento si esperaban algo más suave. Y con platita, algo más y con dogmático. platita bailan monito. Sí. No, y sin duda ¿no? alguna, la rentabilidad siempre es uno de los motores y bueno, las empresas tienen que ser rentables, ¿no? Y la rentabilidad siempre es un dolor dentro de las
organizaciones. Así que si es algo que todas las empresas necesitan y los procesos están afectando esa rentabilidad, es una muy buena forma de empezar a generar cambios, tomando en cuenta que los cambios, siempre es resistencia al cambio, los cambios culturales, incluso en las organizaciones toman su tiempo, pero bueno, hay que dar el primer paso. Si es que es tal cual como lo dice Miguel Mariño. Miguel Mariño nos dice en el chat, es que la mejora continua se debe proyectar como una optimización de un proceso que afectará de manera positiva los recursos económicos. Ahí está, esa es la solución. No pudiste haberle dicho mejor, sí. Así es. Buena, chicos, buena, Miguel, gracias por tu intervención. Vamos entonces ahora con otras consultas que están en el chat. Para quienes se acaban de conectar, recuerden que estamos conversando con Brian Guzmán y Brian Díaz. Ambos son programadores, desarrolladores, especialistas en DevOps, que son los bootcamps de esta temporada que estamos ejecutando con Adalid. Y la idea entonces es que puedan hacer consultas, preguntas y conversar entonces con estos especialistas. Y yo estaré aquí monitoreando sus intervenciones en el chat para que podamos sacarle provecho a esta interacción. Más arriba nos preguntaba Fabián Sepúlveda, fue la primera consulta que hizo. ¿Cómo sería un roadmap para empezar? Un roadmap para empezar. ¿Quieres uno que te invite a empezar o quieres uno que te dé miedo, Fabián? Ahí, bueno, Fabián Sepúlveda, si estás allí para que contestes. ¿Quieres uno que te haga mucho para empezar o uno que te dé miedo? Vamos entonces por el que dé miedo, Brian. Bueno, si quieres el que dé miedo, búscate. Aquí se puede compartir enlace, ¿verdad? Pero no se salgan, sí. Después lo miran. Ustedes se van a Roadmap SH y ese es el que da miedo. Ese es el primero que yo les muestro a todos el primer día de clase para asustarlos. Entra ahí. Uy, profe, pero, vea, ustedes ven eso y ustedes se aterran porque ustedes dicen, uy, ¿cómo así? Yo tengo que conocer todos los sistemas operativos, tengo que saber todos los lenguajes de programación, tengo que saber toda la forma de manejar un contenedor, tengo que conocer todas las clouds. O sea, ese es el que da miedo. Pero si ustedes se van al de, déjame lo busco aquí. A mí el de talento digital me parece bastante, dale Guillermo, no te preocupes. Me parece bastante práctico porque te menciona las herramientas principales, que es lo que hacemos nosotros digamos, en esta área. Se implementan las herramientas principales, pero se manejan bajo el concepto, digamos, yo lo llamo agnóstico, o sea, en el sentido de que lo puedes implementar con cualquier tecnología. Normalmente cuando se llega a DevOps, uno tiene la sensación, si tú miras un roadmap como el primero, de que tienes que manejar todas las tecnologías que existen, todos los lenguajes de programación, pero eso es falso. Debes entender o debes tener claro cómo se maneja un lenguaje de programación para el que estés postulando o en la empresa, pero debes poder llevar eso de forma agnóstica a los demás. Es decir, no se escribe una variable igual en Python que en JavaScript, pero al final las dos son variables y cuando tú ves una en un lenguaje y una en otro, es más fácil interpretarlo. Lo mismo sucede con las herramientas cloud. Entonces, esos son como los dos roadmaps que yo siempre les digo. El primero los va a asustar, el segundo los va a invitar a empezar. Cuando hagan el segundo, empiezan a definir el primero y dicen, no, esto ya lo sé y esto para lo que estoy postulando no lo necesito. Entonces, no sé ahí, Brian Guzmán. Sí, efectivamente, para formarte en DevOps, los primeros escollos están, primero que nada, en convencerte de que hay una cultura necesaria de cómo llevar el trabajo adelante. Si tú no estás convencido de eso, es como un ateo en una iglesia católica, digamos, ¿cierto? No vas a creer simplemente. Luego de eso, tal como decía Ryan, el seniority, sin lugar a duda, tiene también cierto tipo de ¿cómo se llama?, de peso acá, ¿no? Nosotros en el bootcamp que estamos impartiendo ahora de Talento Digital para Chile, por lo mismo tiene ejemplos y ejercicios que están en distintos lenguajes de programación. Están hechos de esa forma porque debiera ser agnóstico del lenguaje y de las plataformas que estás utilizando el DevOps, ¿vale?
Por eso utilizamos GitHub Action como Jenkins, por decir algún ejemplo, ¿no? Porque debiera dar lo mismo la herramienta, puesto que esto es agnóstico, nuevamente, es un tema agnóstico. Claro que vamos a utilizar y debemos utilizar algunas herramientas. Vamos a probar temas en un lugar y en otro lugar. Estamos probando en JavaScript, estamos probando con Java, estamos probando por Python, y eso se extrapola, digamos, al resto de las herramientas. Ahora, sobre Roadmap como tal, si quieren analizarlo, digamos, ahí les dejo también el link, tal como lo compartió Brian Díaz. Yo les dejo el Roadmap SH, donde también pueden ver en detalle, ¿no? Aquellos elementos o aprendizajes que tienen que ir conociendo. Bien. Muy bien, gracias Brian por la respuesta a Fabián sobre cómo iniciar o cómo sería un roadmap para empezar. Recuerden, chicos, chicas, en nuestros bootcampers, que este conversatorio es para ustedes. La idea es que entonces puedan aprovechar de hacer consultas en vivo y directo para que nuestros ponentes lo... Perdimos a Adriana, parece. Pensé que me había caído yo. Aquí volví. Sí, ahí volverá. Aquí volví, sí. Les decía entonces que la idea es que puedan aprovechar este espacio de consultas, de preguntas, para aclarar dudas, para aprender cosas nuevas, para que les entreguen enlaces entretenidos con los que puedan después ir a curiosear y adquirir nuevas herramientas o nuevas herramientas para el trabajo en clases. Así que aprovechen de hacer las consultas aquí en el chat que las estaremos leyendo con nuestros especialistas de hoy. Recuerden que este conversatorio Introducción a la Cultura DevOps, o más bien, les quiero contar que este va a ser el primero de varias actividades que están programadas o que están planificadas para ustedes, actividades de extensión en las que buscamos entonces complementar el aprendizaje que día a día están adquiriendo en las salas virtuales, así que atentos a nuestras redes sociales, a su correo electrónico, porque les estaremos informando sobre las próximas actividades que se vienen también para ustedes, todos nuestros bootcampers de DevOps. Y vamos entonces a otra pregunta que había quedado acá en el chat, que la hizo Guillermo Torres, y Guillermo consultaba: ¿cuál es la mejor manera de aplicar el DevOps en una empresa que trabaja con la creación de páginas web en WordPress? La mejor manera de aplicar DevOps en una empresa que trabaja en la creación de páginas web en WordPress. A ver, ¿quién toma aquí la batuta? Yo no he trabajado casi con WordPress realmente, pero me imagino que, siendo esto agnóstico, si vas a usar herramientas, integración continua. El problema que sí veo en DevOps, en WordPress, y no sé, Brian, ¿tú has tenido experiencias con WordPress? ¿Tú has trabajado con WordPress? Hace muchos años atrás tuve un WordPress. Es que a mí me pasa lo siguiente. Yo no he tenido que trabajar directamente con WordPress, pero sí he visto proyectos que usan WordPress. Y el primer error que yo veo es que la gente le instala un panel y todo lo hacen desde ahí. O sea, no tienen un ambiente de desarrollo y uno de producción, sino que van alternando en el servidor y si queda un daño, lo sufren en producción enseguida. O sea, lo primero yo diría separar los dos ambientes y colocar integración continua, ya sea con Jenkins o con GitHub Actions. Pero más allá de eso, no te podría decir porque no he tenido que liderar ni trabajar con equipos en WordPress. No sé tú, Brian. Sí, es complejo WordPress en el sentido de que homologar los ambientes es complejo. Sí. Tener un ambiente de pruebas o un ambiente de desarrollo versus un ambiente productivo se torna complejo, pero no imposible, o sea, se puede lograr. De igual forma, el concepto o la filosofía, ¿no?, que hay detrás de DevOps es aplicable y es agnóstico de la herramienta que se tenga, ¿no? En consecuencia, no hay problema o no debe haber problemas para poder implementarlo, siguiendo las pautas que hemos ido desarrollando en el bootcamp, o bien las pautas que puedes encontrar también en otro tipo de cursos. Sí, porque yo no estoy muy seguro si a WordPress, eso que tú me dices de que no se puede, o sea, es difícil separar los ambientes. Normalmente yo siempre los he visto es en un panel.
No he conocido una persona que me diga, yo lo tengo instalado aquí en un servidor local y lo voy ejecutando, pese a que sé que se puede con LAMP y SAMP. Entonces, la gran mayoría de gente, creo yo que el problema es que lo ejecutan directo en un panel administrativo y todos los cambios lo hacen allí. Y por eso es que pues no separan el ambiente. Lo principal sería arrancar con lo más básico, un control de versiones, Git, meter integración continua y separar los ambientes. Eso desde el desconocimiento mío en general de WordPress, porque ahí sí quedo corchado. Muy bien. Igual todo suma para las consultas y dudas que tengan nuestros bootcampers que están aquí compartiendo en el chat. Voy a empezar otra vez desde la última que se dejó en el chat y así seguiré entonces con las que han dejado acá. Por lo mismo, porque creo que la pregunta de Felipe nos sirve como para ir cerrando este conversatorio. Cristian pregunta, tiene dos consultas aquí en el chat. La primera ¿es factible aplicar DevOps en industrias que aún desarrollan en lenguajes como COBOL? Lo dije bien, ¿verdad? COBOL. Sí. Sí. Sí, claro que se puede. Es más, se paga bien. Se paga bien. Si el tema es por plata, tira por ahí, COBOL paga bien. Ojo, hay lenguajes que son de nicho. Mientras más de nicho es un lenguaje o un sistema, más se paga su optimización. Entonces, eso ténganlo claro. Lo que pasa es que nosotros, todos nos gusta lo popular y hasta cierto punto sencillo. ¿En qué sentido? No es lo mismo. Cuando digo sencillo, porque no es lo mismo programar en COBOL. Si programan en COBOL, les echo la bendición. No es lo mismo programar en COBOL que programar en Python. O sea, desde la configuración del entorno hasta la sintaxis, Python va a ser mucho más fácil de manejar, pero COBOL tiene mayor complejidad. Sin embargo, esa complejidad hace que si tú integras DevOps a él, se optimice aún más y digamos, tengas un mejor producto y si lo llevas a nivel económico, incluso un mejor salario o una mejor posición económica. Entonces, hágale. Gracias, Brian Díaz. Brian Guzmán, ¿quieres agregar algo? No, es perfectamente factible, es una herramienta. COBOL, cualquier lenguaje de programación, en Clipper, ponle Pascal, no pasa nada, digamos, son lenguajes de desarrollo de software y esto está por sobre todo cualquier tipo de herramienta. En consecuencia, también se puede implementar en sistemas como Legacy System. Que era la otra pregunta de Cristian, si tenían experiencia como DevOps en Legacy Systems. Sí, claro. Es aplicable a cualquier contexto. Las limitaciones no están dadas tanto por la tecnología como si lo están dados más bien por la parte cultural. Ya. Por la parte cultural de la empresa te refieres, ¿cierto? ¿No? Exacto. Vale. Muy bien, entonces, Cristian, ¿sí es factible? Sí es factible. Sí. Así que bueno, aprovechemos entonces que estamos ya en la recta final de este conversatorio con nuestros especialistas, Brian Guzmán y Brian Díaz, quienes actualmente son también relatores de los bootcamps de Fundamentos DevOps que estamos ejecutando en Adalid con Talento Digital. Así que quiero agradecer a todos los que se han conectado y que además han interactuado y sacado provecho de esta instancia, que como les dije, es la primera de otras más que se vienen para todas y todos ustedes, relacionadas también con conocimientos sobre DevOps, y traeremos a otros especialistas y ponentes para que podamos seguir generando estos espacios de compartir y saberes de experiencia y conocimientos. Vamos con esta, voy a procesar esta consulta que hace Guillermo. Levantamos los WordPress con Docker y la data de las páginas, hoy que llegan los mensajes en el escritorio, y levantamos la data de las páginas y la data de las páginas está en la DB. Por eso quería saber cómo se manejan las migraciones entre GitHub, que es el código, las carpetas de multimedia y los volúmenes de la base de datos que tiene la información del sitio. Ustedes podrán entender mejor que yo este planteamiento, ¿cierto, Brian? Sí. Hay que estructurar el pipeline correctamente, ¿no? Y paso a paso, digamos, efectivamente. Por eso digo que WordPress tiene homologar los distintos ambientes, resulta complejo, pero es factible. Hay que homologar, digamos, dentro del pipeline cada una de las etapas
Por ejemplo, en WordPress yo no recuerdo haber visto testing, digamos. ¿Ya? El testing es muy funcional, no es aplicado desde el punto de vista... ¿Por qué? Porque al trabajar con WordPress, más que crear código nuevo, funcionalidades nuevas, lo que se hace es implementar plugins que ya están escritos por alguien más, digamos. Entonces, de ahí viene la complejidad de aplicarlo, pero debería ser posible. O sea, básicamente es por el cómo fue pensada la tecnología. WordPress está más pensado para creación de contenido y digamos, implementación de plugins. O sea, yo hablo desde mi poca experiencia en WordPress, ahí sí, pero sí vendría siendo así, ¿verdad? Claro, es una herramienta que te permite, que ya trae todo hecho, digamos, es un CMS, ¿cierto? Es un Content Manager System. En consecuencia, la pega no es tanto de desarrollo, sino que más bien de integración de cada uno de los elementos que te disponibiliza, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Gracias entonces por aclarar o conversar con Guillermo sobre sus planteamientos aquí en el chat. Ya estamos entonces, como le dije, en la recta final de las consultas, estamos en la recta final del conversatorio, así que por tanto también estamos en la recta final recibiendo entonces las últimas preguntas de ustedes aquí en el chat y vamos con esta que hace Cristian Valenzuela y él dice, con respecto a los lenguajes, ¿es necesario que el DevOps maneje algún lenguaje a nivel experto o para eso se requiere un programador? Pregunto, porque en mi caso, en el caso de Cristian, no es informático ni programador avanzado. ¿Qué tienen ustedes para decirle a Cristian, Brian Díaz? Yo te aconsejo que sí, que por lo menos conozcas un lenguaje. O sea, no necesitas ser el más experto del mundo, pero míralo así. Si tú entras o postulas a una empresa donde todo su desarrollo se basa en Python, pero tú eres experto en Java, va a tener más peso alguien que tenga mayor experiencia que tú en Python. Técnicamente el proceso de DevOps es agnóstico, pero cuando tú conoces un lenguaje de programación y estás postulando una oferta que incluye ese lenguaje de programación, digamos que vas a tener más posibilidades. ¿Vale? Brian Guzmán. Sí, como decía Brian, no es necesario ser un experto, digamos, en el lenguaje, pero sí hay que conocer de programación, porque hay que recordar de que el rol del DevOps tiene que conversar, o es un puente, ¿no?, entre el área de desarrollo y el área de operaciones. En consecuencia, lo ideal es que conozca de ambos mundos, ¿ya? Muy Al bien. menos un poco. Al menos un poco de ambos mundos. Gracias por esta consulta, Cristian. Esperamos entonces haber aclarado allí tu interrogante. Y vamos con esta que hace Claribel, que me gusta porque ya nos ponemos aquí como anecdóticos, ¿no? Y dice, ¿cuál es, vamos a singularizarlo más bien, cuál ha sido el principal desafío, tanto técnicos como culturales, que ustedes han tenido y que hicieron para superarlos? El principal desafío, tanto técnico como cultural, en el trabajo DevOps y cómo lo superaron. A ver, Brian ya ahí se puso a recordar, ¿verdad? Estoy Vamos tirando a otra vez. hacer memoria. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Muy bien. Vamos a darle aquí unos segundos para que recapitulemos. No es necesario decir nombres, ¿verdad? No, para nada. Ok. Ojo, si por alguna razón me estás viendo, porque una de las personas que tiene mi LinkedIn, lo siento, pero es así. Yo trabajé en algún momento con una empresa, yo ni siquiera estaba en ese momento en el rol de tecnología, sino que estaba en otra área, por ahí 2015, 2014. Ay, Dios. Esta empresa trabajaba de la forma más horrible posible. Miren el flujo de desarrollo. Servidor en local. Digamos que no está mal. Servidor en local para esa época, bien. Era un equipo de 5 personas. Había un líder técnico. Los 4 desarrolladores, cuando había que hacer un cambio, a cada uno se le asignaba un archivo para hacer el cambio. Todos tenían sus PCs con Windows o con Mac, pero con Linux virtualizado. Y trabajaban sobre el Ubuntu. Entonces, ahí tenemos como un cuellito de botella chiquitico, pero estamos empezando. Posteriormente lo que hacían era que
si yo le decía a Brian Guzmán y a Adriana, Adriana, necesito que modifiques esto en la base de datos, Brian, modifica esto en el backend. Cuando ellos lo hacían, cuando cada uno terminaba, se compartían los archivos entre los 4 miembros de forma USB. Coge y prueba si funciona. Si a Adriana le funcionaba y a Brian le funcionaba, a lo último llegaban donde el líder técnico. Todos le pasaban sus archivos al líder técnico. El líder técnico miraba que en su equipo funcionara y los domingos, a eso de las 5 de la tarde, llegaba a la oficina, apagaba el servidor, subía los cambios y prendía el servidor y probaba como 2 horas que todo fuera bien. Eso fue una cosa horrible. Yo al inicio no entendía y me parecía que estaba bien. Yo no estaba en tecnología, estaba en el área de ingeniería de proyectos. Y poco a poco me fui dando cuenta que por ahí no iba la vaina. Yo decía, oye, pero ven acá, ¿esto qué es? No fue un desafío que yo tuve, pero después, con los años, le he preguntado a la persona que se encarga de eso y nos dijo, lo que me dijo fue, mira, pasar de esa implementación a meter Git, que no usaban Git, tuvimos 3 años de pelea para poder hacer eso. O sea, y es algo tan simple. Yo en lo personal con las empresas no he tenido tantos problemas en desafíos técnicos, pero ese es el desafío que yo he visto más jodido en otra empresa que yo digo, toco madera, esto en mi vida lo hago yo y no lo puede hacer. No sé si a Brian le tocó algo así. Sí, y el universo, haz que esos tipos de trabajo se alejen de mí. Sí. No me consigan nunca. Gracias, Brian Guzmán. No, yo los desafíos más grandes que me han tocado van más bien por el lado cultural. Yo me tocó una temporada trabajar, varios años en realidad, en una empresa donde los socios de la empresa tenían visiones distintas de cómo llevarla adelante. Y el gerente general, para que se hagan una idea, él se paraba en la puerta en las mañanas, a las 9 de la mañana, se ponía ahí punto fijo y tomaba nota de la hora en la cual llegaba la gente. Luego nos citaba a los gerentes en la sala de reuniones y nos decía, oye, estas personas de tu equipo llegaron tarde. 10 minutos, 15 minutos, etc. Y si veía de que la misma gente volvía a llegar tarde durante cierto periodo de tiempo, el reto era peor. Entonces, la verdad es que en ese entorno, aplicar cualquier concepto de agilidad que yo estaba tratando de aplicarlo era totalmente... era hablar contra una pared, digamos. Sí. Entonces, sí. Y en ese entorno, él jamás entendieron, digamos, lo que estaba tratando de hacer. Nunca estaba como mucho más allá de su capacidad de raciocinio, digamos. Entonces, ahí era vender, no sé, abrigos en el desierto, digamos. No tiene sentido, no va a aprender, no va a servir, nada. Entonces ahí hay que retirarse lentamente y buscar otros rumbos. Sí, bueno, de hecho, los especialistas también dicen que los cambios culturales son los que más complejizan los resultados de un equipo de trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias, Brian Guzmán y Brian Díaz, por compartir esa experiencia. Claribel, espero que haya sido de tu agrado esta respuesta. Y ya entonces, para cerrar, había dejado al final esta pregunta que había hecho Felipe Gutiérrez, porque me parecía que era propicia para hacer el cierre de la temática de hoy, que es: ¿qué cursos o certificaciones recomiendan para mejorar en DevOps? Esto lo preguntó Felipe Gutiérrez. ¿Qué cursos, qué certificaciones o qué conocimientos le recomiendan entonces a nuestros bootcampers que hoy día se están iniciando en DevOps para continuar, avanzar, profundizar o mejorar en lo que se les viene como futuros DevOps en equipos de trabajo? Empezamos con Brian Guzmán. A ver, yo no soy muy amigo de las certificaciones, la verdad, ¿ya? Yo, y de hecho, mis estudiantes ya se los he comentado en más de una oportunidad.
No soy amigo de las certificaciones porque porque a mí, como cuando recluto, no me dicen mucho, ¿ya? Y ya aparte que hay gente que abusa de las certificaciones y viene en el currículum 50.000 certificaciones y tú no sabes en qué minuto trabaja esta persona porque está lleno de certificaciones, ¿vale? Entonces me interesa más bien la experiencia. Pero las certificaciones que hay disponibles en las tres grandes, ¿no? Por supuesto que entregan, digamos, cierto background que puede ser interesante. Las certificaciones en Docker y en Kubernetes también pueden ser interesantes de que las exploren, así como en Jenkins, algo que hayan estudiado por ahí. Pero, repito, así perseguir la certificación, no sé si sea el que yo hice mi primer curso de Scrum en el 2015, hace ya 10 años, y nunca me certifiqué, digamos, y no tengo intención de certificarme tampoco a esta altura del partido, me da lo mismo, digamos, la certificación. ¿Ya? Eso es lo que podría decir. Ahí tengo otra contrapregunta, pero primero quiero escuchar a Brian Díaz al respecto. Brian, ¿qué recomiendas tú? ¿Cursos, certificaciones, De hecho, habilidades? Brian Guzmán tiene la razón. Vea, en mi caso, yo empecé a trabajar en desarrollo de software sin tener título. Yo aprendí a las malas, con el F1 y buscando documentación, y fue del 2015 hasta el 2018, como 3 años en los que yo podía decir, bueno, ya sé programar. Y es haciendo, o sea, se aprende haciendo, honestamente. Si por alguna razón les llegan a pedir una certificación, lo más seguro es que se las pidan con las que dice Brian Guzmán: Amazon Web Service, Google Cloud Service o Microsoft Azure, si se las llegasen a pedir. Pero yo no he visto en ofertas laborales que te pidan como tal un certificado de alguna de ellas. Lo que sí se pide es experiencia. Y la experiencia, ojo, la experiencia no necesariamente se gana estando trabajando fijo en una empresa, sino haciendo proyectos durante A todo eso su periodo. iba. Sí, Brian Díaz, qué bueno que lo comentas porque a eso iba. Pero antes de continuar con esta conversación, para ya ir cerrando, para ya despedirnos de este conversatorio, les quiero comentar que Natalia dejó en el chat una breve encuesta para que nos den su valoración sobre este seminario, este conversatorio, de cara a los próximos que se van a venir. Está aquí, es el último mensaje en el chat. Les va a tomar 2 minutitos para que entonces nos puedan apoyar llenando esa encuesta, y también recordarles entonces que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, a Dalit-Chile en Instagram y a Dalit Chile en LinkedIn y en YouTube. Allí vamos a estar informándoles sobre los próximos seminarios, cursos y nuevas oportunidades de capacitación para todas y todos ustedes. Dicho eso, entonces, lo que comentabas, Brian, porque precisamente los dos coincidieron en decir que más que las certificaciones se trata de experiencia, y ese es siempre como un dolor y un temor en nuestros bootcampers, porque bueno, como comentó Cristian, no soy experto, este es mi primer acercamiento, cuando salga también este bootcamp me van a pedir experiencia, pero yo no tengo porque apenas estoy pasando por el bootcamp. Entonces mi pregunta iba a ser esa: ¿cómo adquirir experiencia cuando estoy comenzando? ¿Vale? Y esto que tú comentabas, Brian, me parece súper potente. No solo adquieres experiencia estando empleado en una organización, ¿no? Hay otra forma de adquirir experiencia, y quisiera entonces que pudiéramos profundizar en eso. ¿Cómo adquirir experiencia cuando estoy comenzando, cuando no tengo oportunidades laborales a la vista? Vean, ustedes a nivel académico, voy a llevarlo por ese lado. A nivel académico, ya sea bootcamp, universidad, curso en YouTube, en donde ustedes quieran, van a tener proyectos. ¿Cuál es el problema? Que los estudiantes suelen hacer el proyecto hasta donde entregaron la tarea y ya. Ustedes pueden llevarlos más allá, irlos desarrollando, hacerlos más grandes, ir ejecutando cosas que posteriormente puedan mantener en un portafolio. Los reclutadores normalmente, si hablamos de conseguir empleo, un reclutador va a ver primero su currículum, su perfil, y después va a ir alguien técnico como Brian o como yo a ver qué han hecho ustedes. A nosotros, honestamente, un título, no quiero desmeritar porque están estudiando por un título también, pero están adquiriendo experiencia. Un título lo único que te dice es que tú estuviste una cierta cantidad de horas
haciendo algo o una cierta cantidad de tiempo, universidad, curso, lo que ustedes quieran. Pero un portafolio, cuando uno se va al GitHub y uno ve proyectos, uno dice, ah, mira, ve, esto es algo similar a lo que hacemos nosotros, quiero ver cómo lo resolvió. Ah, bien, la persona sabe. O sea, es así de simple. Porque es que es muy raro que alguien les diga, no, es que tienes que tener un certificado de tal sitio. Si es así, empiecen a Cuestionen. preocuparse, sí, empiecen a cuestionarse. Y lo otro es, si buscan empleo, no sean como Rambo. Si ustedes son igual de viejos que nosotros, se vieron Rambo, Rambo salía con 2 metralletas disparándole a todo lo que se movía. Sean específicos, busquen cosas, busquen empresas en las que ustedes digan, bueno, yo quiero trabajar allí. Ese es un consejo que yo le doy por lo menos a mis estudiantes. Con algunos me han funcionado bastante bien, porque dicen, yo tengo experiencia en el sector salud. Yo tuve un estudiante que era enfermero y él decía, lo mío es el sector salud. Y él apuntó a una empresa que se dedicaba a eso y está trabajando ahí. Ya tiene O sea, desde 2020. la programación el sector salud, Brian. Sí. Ese fue el Sí, salto. Oh, mira, qué interesante. no, Porque él eso habla. estaba en el sector salud, empezó a estudiar programación porque él me decía, profe, es que él vivió el COVID. Nosotros de pronto no somos médicos ni enfermeros y lo vivimos de una manera más tranquila, pero yo quedé traumado. Entonces yo apenas pude huir de ahí y empecé a estudiar programación. Y él lo que hizo fue buscar una empresa del sector salud en Es la cual buscar trabajar de programadores. desarrollo. Eso me Exacto. parece una reflexión potente porque habla entonces de no desechar esa experiencia previa, sino ver cómo la capitalizo para esta reinvención laboral en el caso que algunos estén así, oye, sabes que vengo de un sector, me quiero cambiar a otro, voy a empezar de nuevo, no deseches esa experiencia. Te puede servir entonces para ingresar al mismo mercado, pero desde otra área que a lo mejor va a ser más rentable, más satisfactoria para ti. Me parece súper potente, creo que de hecho pudiéramos generar un conversatorio solo a partir de cómo capitalizar esas experiencias previas ahora que vienes a esta reinvención laboral. Muchísimas gracias, Brian Díaz, Brian Guzmán. ¿Qué? ¿Cómo adquirir experiencia cuando estoy comenzando? ¿Cómo, más allá de Sí, la certificación del curso? Sí. sí. Sí, efectivamente, como dice Brian, desarrollando proyectos. No hay otra forma, ya sea que proyectos que trabajes de manera individual, digamos, o autodidacta, digamos, haciendo tus propios proyectos de tus propias cosas, o bien incluso también desarrollando proyectos de manera voluntaria, ¿no? Trabajando en Away Lab, hace unos años atrás levantamos una iniciativa de voluntariado tecnológico e increíble la cantidad de gente que quería participar. ¿Ya? De hecho, no fuimos capaces de gestionar tanto proyecto porque había mucha gente, había muchas ONG y iniciativas que nos estaban solicitando, pero nosotros no teníamos la capacidad para gestionar tanta cosa, digamos, así que, pero también es un buen escenario, ¿no? O sea, ofrézcanse, vayan, pregunten en distintas ONG, oye, te podemos ayudar con esto, y ahí van complementando también su portafolio, así como también participar o apoyar iniciativas open source, que también es un muy buen escenario donde tú puedes complementar tu portafolio. Así es. Sí, de hecho siempre es como un consejo que sale a flote cuando conversamos con especialistas de tecnología. Voluntariado. De hecho, seguramente alguno de ustedes tendrá un primo emprendedor, una tía con algún negocio, ¿verdad? Algún amigo que tenga algún negocio que necesite optimizaciones desde lo que ustedes puedan hacer y pueden entonces hacer ahí un canje. Oye, te ayudo con esto, trabajemos en este proyecto, el amigo gana, tú ganas una experiencia en tu portafolio y así entonces vas armando esa tan anhelada experiencia. Muy bien. Como dice Cristian, la práctica es el maestro. Patricia nos comenta que hay experiencias como hackatones, y es cierto también, hay iniciativas de organizaciones empresariales, de fundaciones que organizan hackatones, donde tú te sientas a elaborar ideas y proyectos y ya de por ahí tienes un puntapié para empezar a desarrollar cosas. De hecho, eso va a ser también parte de lo que nosotros vamos a ofrecer en esta experiencia Bootcamp de DevOps. Vamos a organizar también experiencias en donde ustedes puedan
desarrollar ideas, trabajar en conjunto y presentar propuestas y buscar la forma de acercarlos entonces a empresas que puedan asesorarlos para que esas ideas o esa propuesta se pueda acercar a una materialización. Así que estén atentos porque vamos, como les decía, venimos con muchas más actividades, con más seminarios, con simulaciones de entrevista y vamos a finalizar con ese Demo Day, como les decía, donde ustedes van a poder entonces desarrollar ideas, ¿verdad? Y los que participen allí podrán optar entonces por asesorías con especialistas para que puedan optimizar esa idea, ese proyecto y salir de acá del bootcamp con un portafolio ya armado o iniciado con experiencia que les pueda servir entonces para incursionar en ese campo laboral. Pero busquen, se les aseguro, como les decía, si ustedes de pronto hacen algunas consultas por allí y empiezan a preguntar, se van a dar cuenta que hay gente que necesita cosas básicas que ustedes pueden realizar y que les va a servir para ir adquiriendo experiencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y todos por participar. Ha estado muy, muy interesante la conversación, no solo desde lo que han compartido nuestros expertos, sino también por la interacción que ustedes con tanta amabilidad han generado aquí en el chat. Cristian dice, enlaces interesantes para practicar DevOps. ¿Sabes qué, Cristian? Eso yo me voy a encargar de esa tarea, ¿verdad? Y le voy a consultar por interno a nuestros relatores y te vamos a compartir entonces esos enlaces interesantes en un correo para todas y todos. Y los que vinieron entonces, los que asistieron a este webinar, a quien de verdad les agradecemos por su tiempo y por aceptar la invitación y por sacarle provecho a este espacio, le vamos a estar compartiendo entonces esos enlaces interesantes para practicar DevOps facilitados por nuestros ponentes. Ya estamos entonces en el cierre de este primer conversatorio. Les recuerdo, el primer conversatorio de esta temporada 2025 que hemos organizado para ustedes. Agradecidísima con Brian Guzmán y Brian Díaz porque siempre están dispuestos a compartir experiencias y conocimientos. Lo pueden conseguir en sus respectivos LinkedIn. Brian Guzmán, Brian Díaz, se lo googlean allí, los van a encontrar en su LinkedIn. Allí ellos comparten información de interés, actividades a las que son invitados, artículos que les pueden servir a futuros programadores. Así que vayan, cliquen, búsquenlo, sigan a Dalit, si ya no siguen, sigan a Brian y sigan a Brian Díaz, que ahí los pueden entonces también contactar y permanecer en contacto. Bueno, y a todos los que hoy después tienen clase con ellos, lo verán después en su salón, en su respectivo link de Zoom y podrán hacer consultas y agradecerles y contarles lo que les pareció el bootcamp. Bien, gracias a ti, Miguel, gracias a ti, Andrés, por interactuar, por compartir, por estar aquí. Gracias enormemente a Brian Guzmán y Brian Díaz. Les voy a dejar entonces para que se despidan de este escenario. Brian Guzmán. Nada, nos vemos en clase y que tengan una muy buena jornada. Gracias, Brian, por siempre apañarnos en estas instancias. Brian Díaz. Nos vemos en clase, almuercen. Ya son las 12, entonces almuercen, que ya es hora de almuerzo, pero Así sigan es. estudiando. Y nos vemos. Chao, chao. Sí. Nos vemos entonces. Muchas, muchas gracias a todos, a Cristian, a Miguel, a Andrés, a Claribel, a todos los que, a Felipe, a todos los que estuvieron aquí interactuando, a Guillermo, muchísimas, muchísimas gracias por hacer de este conversatorio un espacio ameno de compartir. Seguimos entonces conectados y seguiremos, nos veremos próximamente en las siguientes actividades que tenemos para todos y todos ustedes. Muchísimas gracias por esta instancia, que tengan una excelente tarde, una excelente semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.